Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy es octubre 25 del 2025 y vamos con nuestro día 298 de lectura bíblica, así es que alista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy sábado son Jeremías capítulo 23, versículos del 9 al 40 y capítulo 24, versículos del 1 al 10. Eclesiástico capítulo 15 y Juan capítulo 4, versículos del 27 al 54. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Jeremías 23 del 9 al 40 y 24 del 1 al 10. Sobre los profetas. Sobre los profetas. Se me parte el corazón en el pecho, todos mis huesos tiemblan, estoy como un borracho, como un hombre vencido por el vino, a causa del Señor y de sus santas palabras. Pues esta tierra está llena de infidelidad, por eso la tierra está de luto, y se secan las praderas de la estepa. Solo anhelan la maldad, solo desean la injusticia. Profetas y sacerdotes son impíos, y hasta en mi templo he encontrado su maldad, oráculo del Señor. Su camino se hará resbaladizo, tropezarán en la oscuridad y caerán. Sobre ellos traeré la desgracia, el año en que les pida cuentas. Oráculo del Señor. En los profetas de Samaria vi locuras, profetizaban en nombre de Baal y desorientaban a mi pueblo Israel. Pero en los profetas de Jerusalén he visto monstruosidades, son infieles, viven en la mentira, apoyan a los malvados, y ninguno se arrepiente de su maldad. Son todos ellos para mí como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas. Les haré comer un alimento amargo y beber un agua envenenada, porque sus profetas de Jerusalén han difundido la impiedad por el país. Así dice el Señor Todopoderoso. No escuchen las palabras de los profetas, los engañan y les cuentan visiones de su imaginación, que no proceden de la boca del Señor. Dicen a quienes desprecian la palabra del Señor, tendrán prosperidad, y a los que siguen a su corazón endurecido, no les pasará nada malo. ¿Quién de ellos ha asistido al consejo del Señor? ¿Quién lo ha visto y ha oído su palabra? ¿Quién ha estado atento y ha escuchado su palabra? El Señor desata el huracán de su ira, desencadena un remolino y cae sobre la cabeza de los culpables. La ira del Señor no se detendrá hasta que haya cumplido y realizado los designios de su corazón. Solo cuando suceda lo comprenderán. Yo no envío a estos profetas, y sin embargo ellos corren. No les hablo, pero ellos profetizan. Si han asistido a mi consejo, que griten mis palabras a mi pueblo, para que se conviertan del mal camino y de la maldad de sus acciones. ¿Acaso soy Dios solo de cerca, oráculo del Señor, y no de lejos? ¿Puede alguien ocultarse en un escondite sin que yo lo vea, oráculo del Señor? ¿Es que no lleno yo los cielos y la tierra, oráculo del Señor? He aquí lo que dicen los profetas que profetizan mentiras en mi nombre diciendo, he tenido un sueño, basta. ¿Qué pretenden estos profetas que profetizan mentiras y anuncian sus propias imaginaciones? Con los sueños que se cuentan unos a otros tratan de que mi pueblo olvide mi nombre, como lo olvidaron sus antepasados por causa de Baal. El profeta que ha tenido un sueño, que lo cuente, y el que reciba mi palabra, que la proclame fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Oráculo del Señor. ¿No es mi palabra fuego, oráculo del Señor, y martillo que tritura la roca? Por eso aquí estoy para hacer frente a esos profetas, oráculo del Señor, que se roban mutuamente mis palabras. Aquí estoy para hacer frente a esos profetas, oráculo del Señor, que dan rienda suelta a su lengua y pronuncian oráculos. Aquí estoy para hacer frente a esos profetas de sueños mentirosos, oráculo del Señor, que al contarlos desorientan a mi pueblo con sus mentiras y sus extravagancias.
Yo no los mandé ni los envié. Son inútiles para este pueblo, oráculo del Señor. La carga del Señor. Si esta gente o un profeta o sacerdote te preguntan cuál es la carga del Señor, les responderás, ustedes son la carga, pero yo los arrojaré, oráculo del Señor. Si un profeta, un sacerdote o uno del pueblo dice carga del Señor, yo lo castigaré a él y a su familia. Lo que tienen que decirse unos a otros es esto: ¿qué ha respondido el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor? Pero no mencionen más la carga del Señor, porque entonces cada uno cargará con sus propias palabras. Ustedes falsifican las palabras del Dios vivo, el Señor Todopoderoso, nuestro Dios. Al profeta le dirán, ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor? Pero si siguen mencionando la carga del Señor, entonces así dice el Señor, puesto que repiten eso de carga del Señor, siendo así que yo les he prohibido decirlo, yo cargaré con ustedes y los arrojaré de mi presencia a ustedes y a la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados, y los haré caer en vergüenza eterna, en eterna humillación que no será olvidada. Los cestos de higos. El Señor me mostró 2 cestos de higos que estaban delante del templo del Señor. Fue después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, deportara de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, junto con los notables de su corte, los técnicos y artesanos, y los llevara a Babilonia. Uno de los cestos contenía higos muy buenos como brevas, el otro higos tan malos que no se podían comer. Y el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Respondí, higos, los buenos son muy buenos y los malos son tan malos que no se pueden comer. Entonces el Señor me dijo, así dice el Señor Dios de Israel, como me complazco al ver estos higos buenos, así miraré complacido a los desterrados de Judá, a quienes he enviado de este lugar al país de los caldeos. Los miraré complacido y los haré regresar a esta tierra. Los edificaré y no volveré a demolerlos. Los plantaré y no volveré a arrancarlos. Les daré inteligencia para que reconozcan que yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ellos se convertirán a mí de todo corazón. Pero a Sedecías, rey de Judá, a sus notables y al resto de los habitantes de Jerusalén que se han quedado en esta tierra o se han establecido en Egipto, los trataré como a estos higos malos que no se pueden comer. Los convertiré en escarmiento para todos los reinos de la tierra. Serán objeto de desprecio, comentario, burla y maldición en todos los lugares a donde los expulsaré. Y mandaré contra ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que hayan desaparecido del suelo que les di a ellos y a sus antepasados. Insistimos en repetir la historia. Nosotros nos olvidamos de Dios, hacemos nuestra voluntad, seguimos la maldad y la perversidad. Este mundo se llenó de porquería. ¿Cómo es posible que en cualquier manifestación de esas estúpidas que hacen se vayan contra la iglesia, pintarrejeen todas las paredes de las iglesias, traten de quemarlas y hasta las quemen en muchos lugares? ¿Cómo es posible que despotriquen en contra de Dios? ¿Cómo es posible que esta gente crea que puede salirse con la suya? Dios es paciente, pero cuando llegue el castigo va a venir y con toda la razón del mundo. Entonces, de nosotros depende si estamos del lado de los malos o del lado de las personas que estamos intentando hacer algo por nuestra salvación. Eclesiástico 15. El que teme al Señor hace todo esto, y el que observa la ley consigue la sabiduría. Ella le saldrá al encuentro como una madre y lo recibirá como una esposa virgen. Lo alimentará con pan de prudencia, le dará a beber agua de sabiduría. Si se apoya en ella, no dudará. Si confía en ella, no quedará avergonzado. Ella lo exaltará sobre sus compañeros y en medio de la asamblea lo llenará de elocuencia. Y en ella encontrará felicidad y una corona de alegría, y recibirá en herencia un nombre eterno. No la lograrán los imprudentes, ni la conseguirán los pecadores. De los orgullosos se mantiene lejos, y los mentirosos no piensan en ella. En boca de pecador no es oportuna la alabanza, porque el Señor no se ha concedido. De la sabiduría brota la alabanza, y el Señor es quien la inspira. Pecado y libertad. No digas, fue el Señor quien me incitó a pecar, porque Él no hace lo que detesta. No digas,
Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y quienes lo temen la aborrecen. Él hizo al hombre al principio y le dio la libertad para decidir. Si quieres observarás los mandamientos, de ti depende el permanecer fiel. Fuego y agua he puesto ante ti, alarga tu mano a lo que quieras. Ante el hombre están vida y muerte, lo que él quiera se le dará. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que lo temen. Él conoce las acciones de los hombres. A ninguno obligó a ser impío, a ninguno ha dado permiso para pecar. Yo creo en Dios porque así lo quiero, porque así lo decidí. Quiero seguir el camino del bien. Yo no le hago mal a los demás porque no quiero que me lo hagan a mí. Es mi decisión, es mi libertad. ¿Por qué? Porque así me creó Dios, libre, libre para elegir si quiero condenarme o si quiero salvarme, libre para elegir si creo en Dios o me voy con Satán. Todo depende de mí. Así es que el día del juicio no podemos llegar a donde Dios a decirle, ah, no, es que fue su culpa porque usted me dejó. No, Dios nos da la libertad y nosotros elegimos. Entonces, seamos responsables con esas elecciones que tomamos. Nosotros no podemos culpar a otros por las cosas que nos pasan. No podemos culpar a Dios por el buen o mal camino que nosotros decidimos seguir. Mejor detenernos un momento, pensar antes de hablar, pensar antes de actuar y no seguir como unas bestias a la multitud creyendo que es lo correcto. Sabemos muy bien cuál es la palabra de Dios. Entonces, no tendríamos por qué desviar el camino, no tendríamos por qué creer que Satanás se va a salir con la suya. Sabemos muy bien quién tiene el poder y Dios siempre va a reinar. Puede que hoy en día en el mundo exista la maldad y haya muchos haciendo de las suyas, adorando el mal, proclamando su lealtad a Satanás. Pero mientras que exista una sola persona sobre la tierra que confíe y que crea realmente en Dios, hay esperanza. Así es que Dios va a salir victorioso como siempre lo ha hecho y como la historia lo ha demostrado. Juan 4, del 27 al 54. Automanifestación de Jesús. En ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto los discípulos le insistían, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿será que alguien le ha traído de comer? Jesús les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo le digo, levanten la mirada y observen los campos sembrados, que están ya maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna, de modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron, otros lo han trabajado y ustedes recogen el fruto de su trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron que Jesús, por el testimonio de la samaritana, que testiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso, cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos y permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente, fueron muchos más de los que creyeron en él. De modo que decían a la mujer, ya no creemos en él por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Jesús, palabra que da vida. Segundo signo, el hijo del funcionario del rey. Pasados los 2 días, Jesús partió de Samaria y continuó su viaje hacia Galilea. El mismo Jesús había declarado que un profeta no es bien considerado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida, pues también ellos habían estado en Jerusalén por la fiesta de la Pascua y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión.
Jesús visitó de nuevo Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Allí había un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús venía de Judea a Galilea, salió a su encuentro para suplicarle que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: si no ven signos y prodigios, no son capaces de creer. Pero el funcionario insistía: Señor, ven pronto, antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo ya está bien. El hombre creyó en lo que Jesús le había dicho y se fue. Cuando regresaba a su casa, le salieron al encuentro sus criados para darle la noticia de que su hijo estaba bien. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado la mejoría. Los criados le dijeron: ayer a la 1 de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre comprobó que la memoria de su hijo había comenzado, la mejoría de su hijo había comenzado en el mismo momento en que Jesús le había dicho: tu hijo ya está bien. Y creyeron en Jesús, él y todos los suyos. Este segundo signo lo hizo Jesús al regresar de Judea a Galilea. ¿Cómo no creer al escuchar y leer la palabra de Dios? ¿Cómo no creer y tener fe en Él? ¿Cómo no creer a pesar de que nosotros no vemos? ¿Cómo no estar seguros del amor infinito de Dios que tiene por nosotros? ¿Cómo no estar seguros que estamos muy seguramente muy cerca de lo que va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Cómo no creer que Él tiene el poder y la gloria? ¿Y cómo no creer que gracias a Jesús tenemos el poder de salvarnos? Entonces, nuestro deber es tal cual como lo hizo la samaritana. Ustedes van a decir: ¿pero qué fue lo que hizo? Sencillo, el voz a voz, el que ella creyó desde su corazón y se fue y le contó a todo el mundo, y muchos creyeron por ese testimonio de ella. Pero después, cuando esas personas se acercaron a Jesús, creyeron no por el testimonio de otro, sino por la convicción de ellos mismos. Así debemos hacer nosotros: dar un buen ejemplo para que los demás también se enamoren de la palabra de Dios. A veces cuando las personas tratan de embutirle a uno a Jesús, a Dios, a la Escritura, no funciona. Yo por lo menos en varios grupos que estoy, les digo, y grupos de otras cosas, no de Biblia, les digo: este grupo es para X tema, tratemos ese tema. ¿Por qué? Porque uno no puede invadir a otros con lecturas bíblicas o con citas bíblicas o con esas cadenas que se hacen, porque pues son grupos. Por ejemplo, yo tengo el grupo de la histerectomía, tengo otro grupo que es de dibujo, tengo el grupo de acuarela. Entonces, cuando se sobrepasa esa línea, las personas comienzan a aislarse y comienzan a repeler la palabra de Dios. Así es que, más bien, la invitación es a no hostigar con lo que nosotros amamos. Cuando nosotros hostigamos, cuando nosotros embutimos la palabra de Dios y lo hacemos a las malas, a la fuerza, la otra persona le va a coger pereza, le va a coger jartera. Pero si nosotros lo hacemos con amor, si por ejemplo vemos una persona conocida X y nos dice: uy, no, mire, es que no sé por qué me está yendo tan mal, me está pasando esto, lo otro, pues puedes decir: oiga, yo tuve, si lo tuviste realmente, yo tuve una experiencia así y estaba muy mal, pero me di cuenta que tenía el camino como torcido y comencé a leer la Biblia y mire que me ha funcionado, me ha ido mejor. Ese tipo de ejemplos, ese tipo de relación va a hacer que la otra persona lo reciba mucho mejor, que sea muchísimo más receptiva ante la palabra de Dios, a que si tú llegas y le digas: es que usted es un pecador, es que si no se convierte, es que si no lee la Biblia, entonces le va a ir mal. Pues así, la verdad, no le entra a nadie. Y uno, por mera jartera, pues le coge apatía a lo que no debe. Entonces, evangelizar es una cosa muy bonita, pero tenemos que saber hacerlo, tenemos que tener cuidado de cómo lo hacemos. Dios es hermoso, Dios es maravilloso, y nosotros no tenemos el derecho de que la otra persona se aleje por culpa de nuestra negligencia. Entonces hagámoslo con amor, hagámoslo con cariño y sobre todo con el ejemplo. Es la única forma que nosotros tenemos, y el arma más potente que nosotros tenemos para que la otra persona realmente se convierta.
Y finalizamos con la oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como buena semilla, prenda en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.